turística, pues cómo hacer que si se pierden, no sé, yo creo que miles de millones de pesos en ese fin de semana largo, entonces también había ese factor para que se presentaran, 60,000 turistas varados, ¿no? Por supuesto, y esto es también de una irresponsabilidad mayúscula, porque ese es el otro problema. ¿Cómo puedes hablar tú de un Estado de Derecho cuando el Estado y su expresión, los gobiernos, que son los que definen y responsables de aplicar las políticas públicas, son rehenes de los poderes fácticos? Así es. Llámese económicos, llámese televisivos, llámese como se llame, pero son poderes fácticos que inhiben, frenan, obstaculizan o simplemente incluso nulifican políticas públicas que son responsabilidad del Estado ejercer. Y así como está eso, estamos viendo lo de Juárez, que lo de... Sí, que está pensando en la homologación del IVA. La homologación del IVA, ¿no? Aprueba la reforma y nos vamos. Y nos vamos. Eso es un chantaje al Estado, ¿verdad? Se aprueban también el impuesto a las importaciones temporales, se graban, que hasta la fecha no se graban, aun y cuando tienen sus surtideros o depósitos aquí mismo en territorio nacional. Sí, nomás es un problema de facturación. De facturación, ¿verdad? Y lograron incluso algunas empresas, voy a omitir nombres, pero todos sabemos quién, que hasta se extendiera la garita del kilómetro 28 para ampliar la zona fronteriza hasta el 70 y tantos, hasta Samalayuca, y acuérdate tú qué empresas hay por ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el poder real de los poderes fácticos. Esos son los que están normando la política pública, no el Estado, no los gobernantes. Sí, oye Javier, pues ya que te viniste del ámbito nacional, nos venimos al local. Bueno, me parece que hay que abordar de la homologación del IVA en la frontera, claro. Y que la semana pasada, el otro tema, lo decimos a nuestras escuchas, el día de mañana el gobernador César Duarte rinde su tercer informe, o más bien presenta su tercer informe. Yo aún no sé cómo se va a desarrollar el acto. Se dice que van a hablar cada uno de los representantes de los partidos, serían 7 partidos, y el gobernador va a hablar. La Constitución y la ley orgánica del Poder Legislativo establece que si el gobernador solo presenta el informe y no habla, ya cumplió. Y ya los demás no está obligado a escuchar a nadie. Pero si en el caso de que decidiera presentar el informe y leer un discurso, entonces está obligado a escuchar a los representantes de los diputados. Yo no sé cómo se vaya a hacer. Normalmente violan este artículo constitucional, pero la semana pasada, y que tiene mucho que ver con estas cosas, la semana pasada bajó un tanto el protagonismo de los diputados federales del PRI de Juárez, que en un principio habían estado muy opositores a la reforma del IVA, de homologar el IVA de la frontera del 16 al 11, y porque ya apareció un diputado federal del PAN, Carlos Angulo, que dijo: yo estoy en contra, voy a hacer una movilización nacional, y en fin. Pero donde que aparece Patricio Martínez, senador de la República, les dice: yo estoy de acuerdo en la homologación del IVA en la frontera, y esto ha desatado una discusión hasta llegar a esto de que la presidenta de la Asociación de Maquiladoras, de la industria de maquiladora, ha dicho que si lo aprueban, se van, y ya también había expresado en algunas declaraciones, Guadalupe de la Vega, también su oposición a esta homologación. Conoció a Patricio como representante de todos los chihuahuenses. Sí. Mira, yo creo que aquí el problema lo tenemos que ver en dos perspectivas. Yo estoy convencido de que efectivamente, porque no tengo por qué dudarlo en cuanto a los informes oficiales que se han dado, de que el precio de los artículos, de los productos y de los servicios que se brindan en Juárez no están por debajo de los nacionales. Es decir, sí, el litro de leche cuesta igual en Chihuahua que en Ciudad Juárez. Yo pregunté por el six de la cerveza que tiene como un murciélaguito. Sí.
¿Cuánto vale en Juárez? Igualito. 60 pesos. Ah, aquí también. Es igualito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Eso no, lo que quiere decir, la tasa del 11% al IVA en Ciudad Juárez no ha beneficiado al consumidor, No. ha beneficiado a los comerciantes, ni siquiera a los productores, porque los productores lo único que hacen es trasladar el IVA a los comerciantes y el comerciante se lo endosa al consumidor. Así es. Cualquier tipo de producto o de servicio. Entonces, eso es real, eso es un fenómeno real que está documentado. Incluso el secretario de Hacienda, Videgaray, decía que el 3.6%, de acuerdo al índice de precios establecido nacionalmente, era mayor, los precios en la frontera eran 3.6% que del resto del país. que por encima del resto del país. Debería ser por lo menos 5% abajo. Sí, porque si pagas menos impuestos, no estás grabando el IVA, se supone que en automático no lo tienes que cargar al consumidor y consecuentemente el precio final, ¿verdad?, que se oferta, debe ser menor. Eso no ha ocurrido. Entonces, hasta ahí yo creo que estamos. Ahora, el problema es, eso debe sancionarse, sí, debe investigarse, debe sancionarse, pero no castigarse al consumidor. Ahí viene el otro aspecto del problema. Porque si se homologa 16% del IVA, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un proceso inflacionario, lógico, natural. Sí, pues ¿cómo van a perder su 5%? No, le van a cargar el 5%, se lo van a cargar al consumidor, ¿verdad? Entonces, ahora, pero aquí el problema de fondo, esas son las dos aristas. El origen de fondo de este problema es el modelo económico que estamos viviendo. Y yo creo que aquí, pues sí, hay que preguntarnos si la competitividad de nuestra economía, tanto regional como nacional, va a estar sustentada en los bajos salarios, por ejemplo, que paga la industria maquiladora, en la exención fiscal, porque bueno, pues así es muy cómodo y cualquiera es competitivo y cualquiera es gran empresario, ¿no? Si es sobre esas bases, no estás aumentando la productividad, no estás innovando tecnológicamente, y hay que recordar que el grueso de la industria maquiladora, todas sus materias primas las importa de sus países de origen, así es, de sus matrices. 98% en el caso de Chihuahua. El 98%, o sea, solo el 2% son proveedores locales de la industria maquiladora, y normalmente son los que recogen los desechos tóxicos, porque eso sí no los quieren regresar a Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí, lo tiene uno, país lo tiene que asimilar, y los mandan a Monterrey, o los mandan a Torreón, o simplemente no sé dónde más los llevan, porque son los depósitos donde hay para los aceites. Entonces, la competitividad del país no puede estar sustentada en eso, en el privilegio. Entonces, yo exhorto a los ciudadanos a que sepamos distinguir entre lo que es defender derechos y no confundirlos con defender privilegios. Y a mí me queda muy claro que la industria maquiladora y los comerciantes de Ciudad Juárez, amparados en el derecho del ciudadano, o echando por delante los derechos de la defensa ciudadana, están defendiendo privilegios muy particulares. Yo mencioné esto de la marca de cerveza, porque resulta que la principal opositora es la señora Guadalupe de la Vega, hija de Freddy de la Vega, que es el dueño de todas las tienditas que ahora son, ¿cómo les llaman? De conveniencia. Tiendas de conveniencia. De convivencia. Bueno, de convivencia. Sí. Y entonces, y esa familia es la única que tiene la exclusividad de la venta de cerveza en la frontera. Que ese es el otro problema. ¿Cuál competitividad si se toleran ese tipo de monopolios? Sí. Y sale a defender que el 11 al 16% nos va a hacer perder, aparte la competitividad y no sé cuántos otros privilegios. Pero luego, el día de ayer, la presidenta de la industria maquiladora, una señora Troitiño, dice Carlos Angulo, y ahí los empato, Carlos Angulo, el diputado federal del PAN, dice que porque se va a pasar del 30 al 32% el impuesto sobre la renta,
y porque ahora se van a agravar todas las conquistas laborales de los trabajadores.